Llega una nueva expedición rumbo norte y nuevamente vamos a remontarnos en el tiempo y a hablar de uno de los hechos más trascendentales de nuestro continente y que sin duda es clave en la construcción de la historia del pueblo formoseño. El doctor Ignacio Telesca es quien nos ayuda en esto, nos cuenta detalles de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra Guazú, como también se la conoce en Paraguay. Esta fue la contienda más sangrienta de América del Sur en los últimos 200 años, donde Brasil, Argentina y Uruguay enfrentaron al Paraguay. Mirá. Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. Estamos frente al busto del Mariscal López, quien fuera presidente del Paraguay entre 1862 y 1870. Él es muy conocido en nuestro ámbito porque comandó a las fuerzas paraguayas durante la guerra contra la Triple Alianza. Esta guerra feroz que enfrentó al Imperio de Brasil, la República Argentina y la República Oriental de Uruguay contra el Paraguay entre 1864 y 1870. Esta tragedia que nos enlutó a todos los países hermanos es un hito en la historia formoseña. Pero quisiéramos preguntarnos si también esta guerra se combatió en suelo formoseño. La guerra se inició en 1864, pero prontamente se vieron las diferencias entre la capacidad militar de los aliados y la capacidad militar de las fuerzas paraguayas. Las fuerzas paraguayas quedaron hacia el sur, atrincheradas, siendo Humaitá, a orillas del río Paraguay, la fortaleza más importante. Sí o sí, los aliados tenían que tomar Humaitá para acceder hasta Asunción. Si bien los barcos llegaron a atravesar las cadenas que habían puesto las fuerzas paraguayas sobre el río Paraguay y llegaron hasta Asunción a principios de 1868, no quisieron desembarcar en Asunción sin antes tomar Humaitá. El Mariscal López era consciente que tarde o temprano tenía que caer Humaitá. Entonces envió al ingeniero inglés George Thompson, que trabajaba para las fuerzas paraguayas, para que hiciera un recorrido de la región chaqueña para que su ejército pudiese, atravesando el río Paraguay, trasladarse por el Chaco y volver a entrar al territorio paraguayo al norte de la desembocadura del río Tebicuarí. Una pequeña población llamada Timbó, que hoy se llama Puerto Bermejo, a 15 kilómetros al norte de Humaitá y 15 kilómetros al sur del río Bermejo. De ahí Thompson va hasta Timbó, Puerto Bermejo, y empieza a hacer el recorrido y reconoce un lugar al que pone como nombre Montelindo, al sur del Ocoy de Cerradura, y 10 kilómetros al norte del río paraguayo Tebicuarí, que desembocaba en el río Paraguay. Él arma todo un recorrido y luego, en marzo de 1868, el Mariscal López, con toda su fuerza, de a poco, van trasladándose a Timbó y de Timbó van hasta Montelindo. La cuestión es que se instala en Montelindo y en Montelindo se instala también el cuartel central del ejército paraguayo. Es interesante, anecdótico, que en Montelindo, en el territorio formoseño, por unas pocas semanas, se instaló el centro del ejército paraguayo. Inmediatamente luego cruzan el río Paraguay y se instalan al norte del río Tebicuarí. También es importante notar que las fuerzas aliadas necesitaban llegar hasta Humaitá recorriendo la orilla occidental del río Paraguay. Es decir, necesitaban porque tenían que abastecer a sus acorazados que estaban
bombardeando Humaitá. Y de hecho para eso construyeron una línea férrea. La primera línea férrea en la región fue construida por el ejército brasilero durante la guerra contra la Triple Alianza. Por supuesto también sabían que había paraguayos en Timbó, lo que es Puerto Bermejo, y hubo pequeñas escaramuzas, sin mucho éxito por las fuerzas aliadas, no pudieron tomar Timbó, pero lo que sí es interesante es que ya podemos afirmar que en territorio chaqueño hubo combates entre las fuerzas aliadas y las fuerzas paraguayas. Otro punto anecdótico que es importante señalar es que junto con el mariscal López también estaba Madame Lynch. De hecho, el mariscal López mandó traer desde Asunción 4 o 5 cofres llenos de pesos. Thompson sugiere, aunque no está comprobado, que una posibilidad que manejaba el mariscal López era irse por Bolivia hasta Europa para hacer los tratados de paz o por lo menos para que se suspendiese la guerra. Eso no está confrontado, es extraño que hubiese sido así el pensamiento del mariscal López, pero sí obviamente necesitaba dinero el mariscal para poder pagar los productos, las provistas al ejército, etc. Una vez que en marzo de 1868 los aliados tomaron Humaitá, tenían el campo libre para llegar hasta Asunción. Por supuesto que tenían que vencer primero a las fuerzas paraguayas. Las fuerzas paraguayas estaban concentradas entre el río Tebicuarí y Asunción, una zona de esteros, bastante complicado para los aliados atravesarlos. Sabían perfectamente que no podían ir directo a vencer a los paraguayos, tenían que buscar alguna estrategia. Lo que pensaron fue la de hacer tenazas, es decir, acorralar a las fuerzas paraguayas por el sur y por el norte. Para ir hasta el norte tenían dos alternativas, o era por el río o por el territorio formoseño. Por el río pareciera más sencillo, pero quien solamente podía pasar eran los acorazados, pero estos acorazados no podían trasladar fuerza. Los barcos que sí podían trasladar fuerzas no eran acorazados, eran de madera, muy fáciles para las balas de cañón paraguayos. Entonces lo que hicieron fue atravesar al sur del río Puquicirí hacia lo que hoy es el territorio formoseño. Hicieron todo un camino con más de 30.000 palmas, una detrás de la otra para hacer el camino, y luego sí poder las fuerzas aliadas atravesar ese territorio y salir hacia el norte a lo que hoy es Villeta, en Paraguay. Y por supuesto que el mariscal López, consciente del peligro de esa incursión aliada, envió a un pequeño ejército al mando de Patricio Escobar, 200 personas. Sabía que no iría a vencer a los aliados, pero solamente al estilo de guerra de guerrillas, complicarle el camino. Finalmente los aliados pudieron llegar y bueno, todos conocemos cómo concluyó en esta guerra. El territorio del Chaco fue capital en el desarrollo de la guerra contra la Triple Alianza. Primero, cuando las fuerzas del Paraguay atravesaron el Chaco escapándose de Humaitá. Luego, cuando las fuerzas aliadas atravesaron también el territorio formoseño para hacer la táctica de tenazas contra el ejército paraguayo. También, como vimos, en el territorio chaqueño y formoseño se dieron bastantes avances. Hubo un ferrocarril, el telégrafo también que se utilizaba constantemente para la comunicación. Como dijimos, ya sabemos cómo concluyó la guerra, trágicamente. También sabemos ahora que en territorio formoseño se combatió, que en territorio formoseño fue regado por la sangre de los soldados de ambos países, de ambos ejércitos. De nosotros depende hoy que los frutos de esa sangre sean de hermandad.